So we're going to get started with you all. We have Tim Rupiper, who is the outreach advisor in the County of Sonoma for academic talent search. And we also have Sadie Aragon, who is the administrative coordinator, also out there for different areas within academic talent search. So welcome to both of you. Thank you for taking the time and being with us. Gracias una vez más a Tim Rupiper, quien es uno de las personas encargadas que sale a la comunidad y educa a la comunidad acerca del programa Academic Talent Search, y a Sadie Aragón, quien es una de las coordinadoras administrativas del programa. So Tim, welcome to the show. And can you tell us a little bit about your organization and about your program? Yeah, thanks for having me. So Academic Talent Search, or as we like to call it, ATS, is a program that is funded by the Department of Education, and its sole purpose is to help students get to college. And particularly, we have first-generation students, income eligible, that we work with. And we help them make goals and really try to figure out a path, starting in 7th grade all the way to 12th grade, of how can they be as successful as they can and get to college of some sort. And so that's really the core of what we do over at Academic Talent Search. Sadie, si nos puedes contar un poquito más acerca de su organización de ustedes, Academic Talent Search. El programa de Academic Talent Search es primordialmente para estudiantes de primera generación, y eso significa que los papás no recibieron una licenciatura o una licenciatura universitaria de los Estados Unidos. Entonces, sus estudiantes serían primera generación de ir a la universidad aquí en los Estados Unidos. Entonces, nuestro trabajo es informar y educar a estos estudiantes de las mejores formas para que ellos vayan y asistan y estén preparados para aplicar a las universidades. Y nuestro programa está fundado de parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos, y nosotros servimos a estudiantes que están en el 7º hasta el último año de la high school, hasta que se gradúan de la high school. And so this is a program that has existed for probably decades now. And you've had this program here at Sonoma State University. Can you tell us a little bit more about, again, we know that the funding comes from the federal government. Who qualifies for this program? Yeah, that's a great question. We've been at Sonoma State University since the 1980s, and the Department of Education is where we get our funding. So the Department of Education tells us that, like I mentioned, first-generation college students who are the first to go to college in their family, or maybe they and their siblings have gone, but their parents don't have college degrees. So that is kind of our target. And because of our funding from the federal government, we are serving students who have United States citizenship, and but we are here to support the students through their journey through the stressful college system that they might not know. And so that's kind of what our funding, the types of students we're working with. Definitely. And just to clarify, one thing that I was excited about a few years ago is that you take U.S. citizens, you take U.S. residents, but you also take individuals who are adjusting status and through their parents, and they already have the I-130. So it's really, it made a difference, very large difference, I would say, for a lot of children that I worked with in the past. So there are limits because it's funded by the federal government, but some other individuals can still participate. So that's really exciting. Sadie, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de, ya que los fondos vienen del gobierno federal, quién califica para este programa?
Sí, nosotros estamos aceptando estudiantes que primero están en el sexto, séptimo y octavo año, que vayan a una escuela en el condado de Sonoma o el condado de Mendocino, y también que sean de primera generación, como mencioné anteriormente, de primera generación a la universidad, y que también que sean de bajos recursos. Esa es la población que nosotros nos enfocamos, porque es la población que más ocupa la información y la ayuda. Pero más allá, como usted mencionó, recibimos fondos del Departamento de Educación. Entonces, uno de los requisitos es de que los estudiantes sean ciudadanos, residentes o que estén en el proceso de aplicar para cualquiera de esos dos. Para estatus migratorio, definitivamente. Un cambio. Estatus. Exactamente. Good. Gracias. Yeah, gracias por esa información. When is the right time for these students to apply? Is this the time that you're applying? And if so, when does the application open up? And do you have any activities, any trainings, any orientations for people who are considering applying? Yeah, we are right now in the height of our recruitment season. So right now is the absolute perfect time for interested students to apply to our program. And we provide so many different things. For the middle school level, we provide various workshops talking about college, talking about, you know, how to stay organized in a student in today's environment, especially with the COVID-19 pandemic, and how that has affected how to be a student today. So we offer workshops, and then for our high school students, we offer one-on-one meetings and really help you, you know, plan your path to your future, your path to college, and, you know, navigating scholarships and financial aid and just the application process itself. And then we also do lots of other fun activities. You know, we go on, we call them tours. So we're going on a spring tours where we visit other colleges, we visit other communities, and we really get to experience these communities and, you know, get to witness what life as a college student could be like for these students. And so we have our application deadline, I believe, is Sadie might be able to help me out with this one. Is it March 16th, right? Yes, that's the hard deadline. So the hard deadline for our applications is March 16th. Definitely. And again, I think one of the things that is really important that you just mentioned is that guidance, right? Immigrant parents or parents in general who's never gone to college, they don't understand necessarily how college works, what are the expectations, when do you apply for financial aid, when do you apply for scholarships, and then for the high school students, what are the right classes to take while you are in high school, and why it is so important for you to do well in middle school, and getting that guidance from people who went to college and you know, you are all trained on how to do this is essential and will determine to a certain degree how successful these other students, first generation students, will be. And so that's, I think it's really important. And the other piece that you mentioned in regards to traveling, it's really important because a lot of families, first generation, they may be working in the fields, they may be working in restaurants, they don't have the time or the money to be able to take days off and say, let's go visit UCLA, let's go visit UC Davis. You know, we wish that everybody could do that, but they can't. And so your organization definitely has the tools and the funding to be able to do it. And that's something that I think should be celebrated. And parents who are listening to this interview should definitely consider, you know, applying for their children to participate. Entonces, Sadie, ¿cuándo es el tiempo, si hay padres, madres de familia que dicen, yo quiero que mi hijo o mi hija aplique para este programa? ¿Cuándo es el tiempo correcto para aplicar? ¿Y qué tipos de entrenamientos ofrece su programa de ustedes? Claro, bueno, los estudiantes estamos recibiendo estudiantes en este mes de marzo, y la fecha final para aplicar es el 16 de marzo, y adicionalmente vamos a tener una noche de información el 10 de marzo de 6 a 7 de la noche. Y nosotros hacemos todo tipo de trabajo con los estudiantes, empiezan, como mencioné anteriormente, empiezan en el verano de su sexto año y no terminan hasta que se gradúan de la high
high school. Entonces, con ellos trabajamos en dos diferentes partes, cuando están en la middle school y después cuando están en la high school. En la middle school, ellos reciben varios talleres, bueno, 2 talleres en el otoño y 2 en la primavera. Y durante los veranos, estos estudiantes asisten a campamentos de veranos y ojalá este año los estudiantes nos puedan acompañar en la Universidad de Sonoma. Entonces, esos servicios son para los estudiantes cuando están en la middle school y los estudiantes cuando ya se vuelven estudiantes de la secundaria, ellos reciben asesoramiento de asesores como Tim, y con ellos trabajan uno a uno para ver y cómo pueden caminar en el camino, en sendero para estar preparados para aplicar a las universidades. Entonces, nosotros los apoyamos en rellenar las aplicaciones y verlos que rellenen sus aplicaciones y ayuda financiera también, esa aplicación también. También los ayudamos con talleres para el examen de entrada, que es el SAT y el ACT, y nosotros lo preparamos con los materiales y con el fee waiver, que es la beca, ajá, la beca para pagar el examen, porque para estos exámenes también se pagan, las aplicaciones también se pagan, entonces nosotros ayudamos a los estudiantes con 2 aplicaciones si es que ellos no califican para ¿cómo se dice? Una beca por la universidad. Entonces, lo más popular son los paseos, ¿no? Los paseos a diferentes, a los estudiantes de 9, 10 y 11, los llevamos a paseos cada año y entonces más tarde, en marzo, vamos a llevar a nuestros estudiantes de 10 y 11 a la Universidad de San José, a la Universidad de Monterey y la Universidad de Santa Cruz, y también vamos a ir a visitar a Stanford. Entonces, nuestros estudiantes tienen una oportunidad de ir y explorar lo que se sentirá ser un estudiante de la universidad. Y no van los papás, nada más vamos los asesores, y el personal de ATS. Definitivamente, y como mencionaba en inglés, es un privilegio muy grande para que los niños, niñas, jóvenes, jovencitas que terminan en su programa de ustedes tengan el apoyo de saber qué clases voy a tomar en la preparatoria para poder ir directamente a la universidad, cuándo aplico para ayuda económica, qué becas existen, todo eso, ya que muchos de nuestros padres y madres de familia no tienen el conocimiento, ustedes lo hacen mucho más fácil y eso afecta positivamente las vidas de muchos estudiantes. And so this brings me to the other question, and that is, how many students are you able to take into your program? Will you be able to take in the program this year? Yeah, we have so much space for students. We are honestly accepting, we want to serve so many students in Sonoma and Mendocino County, so we are accepting so many students, as many as we can get, because we feel like the program has so much to offer and has great resources, and a lot of these resources are free for our students and our families, and so we want to, get as many people in here, get as many students in here so that they have these resources for them. So right now we are open, we are ready for business. We have all these spots that we're looking forward to filling up. Okay, and just a reminder, what grades are you accepting applications for? So we serve grades 7th through 12th, and we start accepting applications at 6th grade. So that way, when they submit an application in 6th grade, they will be, we will let them know in 7th grade if they're in ATS. Definitely. Y entonces, Sadie, ¿nos puedes decir qué grados están aceptando ahorita y cuál es la capacidad? ¿Cuántas nuevas personas pueden aceptar ustedes? Claro, como mencioné anteriormente, nosotros estamos reclutando a estudiantes que ahorita están en el sexto, séptimo y octavo año. Entonces, para que ellos tomen la oportunidad de participar en nuestros programas de verano. Entonces, y estamos aceptando los cuantos quieran. Entonces, tenemos mucho espacio en nuestro programa por
anteriormente, los 2 años de la pandemia, no hubo tanta actividad y tanto interés en nuestro programa. Entonces, esto causó que este año tenemos mucho espacio. Definitivamente. Entonces, para padres, madres de familia, aquí están estas oportunidades para que sus hijos, sus hijas puedan sobresalir. Entonces, la fecha final para meter esa aplicación es el 16 de marzo y ustedes van a tener una noche de información. ¿Esa va a ser en inglés y en español? Sí. Ok, Correcto. entonces esa noche de información, como mencionaba la colega Sadie, va a suceder y ahí pueden encontrar la información acerca de la noche de información en mi página de Facebook, DACA Sonoma County, o si al rato ven el video en mi canal de YouTube, ahí van a estar las ligas para la noche de información y también la aplicación. And so just reminding the community that there's going to be an information night for parents, and on my Facebook page and on the description of the video tonight will show up on my YouTube channel. In the description of the video, you'll be able to find the website to be able to participate in the parent information night, but also in the application. And the application is easy, is bit.ly/ATS app Sonoma. And again, you'll be able to find that if you go after the show immediately to my Facebook page, you'll be able to find it there. My Facebook page being DACA Sonoma County. And if not, you can wait, and at about 9 p.m. you'll be able to see the video of this interview, and you'll be able to again get that information in the description. Entonces queremos recordarle a la comunidad que esta noche podrán ver las ligas a la aplicación y a la noche de educativa para padres, madres de familia en el canal de YouTube cuando ya aparezca como a las 9 de la noche. Is there anything else that you would like to share with us? ¿Hay alguna cosa que quisieran compartir con nosotros? Yeah, I just want to share how much I think this program has to offer and the benefits it has to the communities we are serving and the students we're serving. And, I love that we can help through this process. And I myself am a first-generation college student, and I had no idea what was going on. So just being able to be on the opposite side now, I have that experience, and I'm so wanting to help someone through the process. And it's hard, but we are here. We are that additional support for our students in Sonoma and Mendocino counties, and we are so excited to intake a bunch of people and help reach some goals. Definitely. Sadie, ¿algún último comentario que te gustaría hacer? Sí, claro. Bueno, primeramente quiero decir, muchas gracias por tenernos en su radio, porque hemos tenido mucho éxito con su radio y ojalá las personas escuchando, si no tienen estudiantes, pues, y si tienen a su comadre o a su hermana o a su cuñada o algo así, que le digan a ellos o a ellas que inscriban a su estudiante, porque es un buen programa. Casi todo nuestro personal es de primera generación, entonces nosotros conocemos ese camino muy bien y cómo se siente su estudiante ahorita mismo. Entonces, venimos de ahí y queremos a los estudiantes que quieran alcanzar esa meta de ir a la universidad. Definitivamente. Y nada más para clarificar, porque a veces de ahí después de la entrevista me llegan preguntas. La persona tiene que tener residencia, ciudadanía o estar en el proceso de obtener su estatus, pero los padres y madres de familia no tienen que tener. Es súper importante de que clarifiquemos eso para ustedes, radioescuchas, porque a veces ahí dice la gente, oh, mi niña nació aquí, pero yo no tengo papeles y no puede participar. Eso es incorrecto. ¿Me puedes confirmar eso, Sadie? Sí, esto es absolutamente correcto. A los estudiantes, como los estudiantes van a recibir el servicio, los estudiantes van a recibir los paseos, van a recibir todos los materiales. Los estudiantes necesitan ser ciudadanos, residentes o estar en el proceso, y los papás no es que no nos importen, pero no vienen a esa área donde van a recibir nuestros servicios. Definitivamente. And again, just clarifying to our
community, the only ones who have to have a status, whether it's citizenship, residency, or who are in the process of obtaining the residency, are the children. If the parents are undocumented, but the children are US citizens or so on and so forth, then all that the government in this situation is interested in is the children, right? And that is important to clarify for our community. Yeah, definitely important. We are just looking at the children for this part. And so that is definitely a great thing to share and knowledge to have about the program, just Definitely. for the children. Yeah. Definitely. And with that, I want to thank you both for taking the time. We have Tim Rupiper and we have Sadie Aragon, who visited with us here from Academic Talent Search. Thank you for being with us. Me gustaría agradecerle a Tim Rupiper y Sadie Aragon por estar con nosotras esta tarde. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Y ahí tiene esa entrevista aquí en KBBF 89.1 FM.